Lo que están haciendo los estadounidenses y los europeos es perjudicar a Ucrania. Si quisieran salvar a la Ucrania banderista, lo que harían sería aceptar ahora las condiciones de Putin, prácticamente todas, incluido el reconocimiento de las provincias. Y entonces tendrían, ya sabe, una gran parte de Ucrania que les sería favorable. Pero están destruyendo eso. Empujan a Rusia cada vez más hacia una victoria total, sin concesiones. Occidente, con su rechazo absoluto a cualquier negociación con Rusia y a cualquier compromiso, está cavando realmente la tumba de Ucrania y de Zelensky. Bienvenidos a Asuntos Mundiales en Contexto. Todo el mundo. Hoy me hace muchísima ilusión volver a recibir a nuestro buen amigo, el Dr. Vladimir Brovkin. Vladimir fue profesor en Harvard y es autor de numerosos libros sobre política e historia. Dejaré enlaces a sus libros en la descripción de abajo. Además, Vladimir tiene un canal de YouTube realmente estupendo. De hecho, es uno de mis recursos favoritos. Historia y política con el Dr. Brovkin. Veo sus vídeos con regularidad y me alegra mucho añadir que el Dr. Brovkin acaba de incorporar a su canal una serie completamente nueva dedicada a la historia de Rusia. Soy un gran admirador y espero con interés sus nuevos episodios sobre ese tema. Vladimir, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer enorme volver a verte. Muchas gracias, Lena. Gracias. Vladimir, están ocurriendo muchos acontecimientos interesantes y me gustaría abordar los desarrollos más recientes y actuales de la guerra en Ucrania, así como el contexto más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El ejército ruso está tomando de forma efectiva el control y consolidando sus posiciones en las zonas restantes del Donbass. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas rusas han tenido de forma efectiva el tráfico marítimo en los puertos ucranianos. ¿Cuál es su valoración de la situación actual en la guerra de Ucrania? Sí, muy bien. Yo enmarcaría mi respuesta en el contexto de lo que estaba ocurriendo en los medios alternativos. Y esto fue con el profesor Gleason y otros. Estaban comentando una famosa entrevista de Gleason a Karaganov. La cuestión que debatían era que Rusia ha perdido lo que ellos llaman la disuasión estratégica. Con eso querían decir que Occidente es tan descarado y tan arrogante que se ha acostumbrado a la idea de que puede hacer lo que quiera y Putin no responderá. Siguen intentándolo, ya sabe, aumentando la presión, sanción tras sanción y más entregas de misiles. Y ahora hablan de producir misiles Patriot en Ucrania y miles de drones, como si esto pudiera continuar indefinidamente. Así que el debate en los medios alternativos era, ¿qué puede hacer Rusia? Y la idea de Karaganov era atacarles con armas nucleares, para que se callen y sepan con quién están hablando. Ahora bien, por supuesto, no creo que eso llegue a ocurrir, salvo que Rusia sea atacada con armas nucleares o con una intensa andanada de misiles estratégicos por parte de Estados Unidos. No creo que eso vaya a pasar. Pero la razón por la que hablo de esto, es que cuando pensamos en lo que Rusia podría hacer, aparte de usar armas nucleares, algunas personas de los medios alternativos sugirieron que Rusia podría atacar, como dijo Scott Ritter, debería y lo hará, las instalaciones de producción de drones en Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña y otros lugares. Bueno, yo argumentaba, y sigo manteniendo esta opinión, que antes de que eso ocurra, puede ocurrir, no lo descarto, lo que Rusia podría hacer es atacar los puertos y detener por completo cualquier movimiento de estos drones. Que se queden en Alemania, pero hacer imposible que lleguen a Ucrania. Para eso, es necesario destruir la infraestructura portuaria. Además, incluso sería posible hacer algo tan sencillo como anunciarlo. Basta con hacer un anuncio público de que los puertos ucranianos están cerrados y de que cualquiera que intente entrar será destruido. Y sería muy fácil.
porque bastaría con un solo submarino patrullando la costa. Si alguien intenta abrirse paso, lo hundes. Y esto es lo que los rusos empezaron a hacer. Lo que me sorprendió mucho fue ver que atacaron incluso a barcos neutrales. Un barco turco con tripulación india. Los indios protestaron y los rusos respondieron de inmediato. No deberían ir a una zona de guerra. Quiero decir, ¿sabes lo que estás haciendo? Hay una guerra en curso. No es que estés, ya sabes, paseando libremente por una zona de guerra. Además, según el derecho internacional, está prohibido entregar material de guerra. Entonces te conviertes en un objetivo legítimo, absolutamente legítimo. Por cierto, esto nos lleva a la cuestión del Lusitania. En 1915, los alemanes lo hundieron y Estados Unidos utilizó eso como casus belli para entrar en la guerra. Pero investigaciones posteriores demostraron que en ese barco había material de guerra. Y los alemanes no se limitaron a atacarlo, querían inspeccionarlo, que es exactamente lo que establecen las reglas del juego. Y entonces se negaron. Y solo después de que se negaran, los alemanes lo torpedearon. Así que, ya sabes, los británicos y los estadounidenses son auténticos maestros del derecho marítimo. Saben de qué va esto y saben qué es legítimo. Y por tanto, en una zona de guerra, drones, tanques o cualquier otro material a Ucrania significa que es un objeto legítimo. Esto es lo que han hecho los rusos. Y según la información que he oído, supone alrededor del 50% de todos los suministros a Ucrania. Ahora bien, el otro 50% llega por ferrocarril. Pero esto es... No voy a hablar mucho más, pero quiero explicar a los oyentes que el ferrocarril es algo muy complicado, porque el ancho de vía ucraniano es distinto del de Europa Occidental. Es el ruso. El ruso y el ucraniano son iguales. Es el ancho soviético, que en realidad también tenía el Imperio ruso. Uno distinto, más ancho. Las vías son más anchas. Así que, cuando el tren llega de Europa a Rusia, tiene que cambiar de ruedas. Y yo cogí un tren de Berlín a Moscú en 1993. Y eso significa que te quedas en la frontera unas 4 horas, a veces 3. Levantan cada vagón y cambian esas enormes y pesadas ruedas de metal, del ancho menor a unas nuevas, y luego vuelven a colocar el tren sobre la vía. Y luego, en ese lugar donde cambian las ruedas, hay 2 vías. Una es más estrecha y la otra más ancha. Así que es un procedimiento bastante complicado. Pero la cuestión es que si destruyes esos lugares, las estaciones donde cambian las ruedas, puedes prácticamente detener el tráfico, porque es físicamente imposible que un tren occidental entre en Ucrania circulando. Hay que cambiar las ruedas, y eso tiene que hacerse en un lugar concreto. En otras palabras, lo que han demostrado los rusos es que se toman en serio cortar los suministros de cualquier tipo a Ucrania. Y eso es un acontecimiento muy serio. Significa que están demostrando que no van a buscar pelea con los europeos, pero sí van a hacer que sea muy difícil, si no imposible, suministrar material de guerra a Ucrania. Sin duda. Y como ha mencionado, en lo que respecta al bloqueo efectivo de los puertos ucranianos, Rusia, por supuesto, ha intensificado los ataques contra la infraestructura portuaria y también contra los buques. Además, Ucrania ya no puede exportar su grano. Así que la supervivencia del régimen de Kiev es cada vez más cuestionable, tanto desde la perspectiva militar como desde la económica. ¿Por qué cree que se ha tardado tanto en instaurar este bloqueo de forma efectiva? Nos estamos acercando a los 5 años de duración de este conflicto. Y solo ahora, Rusia está utilizando una de las principales herramientas que impedirían que el régimen de Zelensky recibiera armas y equipamiento mediante barcos que entran y salen libremente por el Mar Negro. Sí, creo que la respuesta es muy sencilla y muy fácil de adivinar. Y es que, piénselo, hace un año, en agosto de 2025, tuvo lugar la reunión de Anchorage y había grandes esperanzas de que Putin y Trump llegaran a un acuerdo, y parecía que lo habían hecho. Pero hablamos de ello la última vez. Mi opinión es que quizá Trump quería hacerlo,
pero no pudo. Porque no creo que engañara a Putin, como dicen algunos comentaristas. Creo que Trump es débil en el plano interno de Estados Unidos y actúa de forma impulsiva. No piensa bien lo que hace, en muchos sentidos. Así que creyó que podía hacer cualquier cosa. Esto es típico de él. Decir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero en realidad, vemos que no puede. No puede hacer muchas de las cosas que dice. Físicamente no puede. Simplemente, mañana volaremos algo por los aires. Volaremos tanto que será maravilloso. Será precioso, grandes bombas, bla bla bla. Pero, ya sabe, no puede hacer ni conseguir determinadas cosas. Así que le impidieron ir demasiado lejos en sus intentos de convencer a los republicanos conservadores y por supuesto a Zelensky de que no tiene cartas, como él mismo dijo. Así que Putin, creo, contaba con ello. Realmente esperaba que funcionara la fórmula de las 4 provincias más. Y luego, durante este año, lo que se hizo evidente es que Trump no da la talla. Quiero decir, no puede cumplir. Y esto quedó claro cuando Trump habló públicamente de entregar misiles Tomahawk para complacer a sus conservadores. Putin se enfureció, lo llamó, y entonces Trump se calló. No se volvió a hablar de los Tomahawk. Luego, cuando atacaron su residencia, mi impresión, por cierto, sobre este episodio de diciembre, es que la CIA y los ucranianos atacaron su residencia, y Trump realmente no sabía nada. No es la primera vez que la CIA hace cosas y luego informa al presidente. Hicieron mucho de eso en su primer mandato. Le desobedecieron oficialmente durante ese primer mandato. El Pentágono y la CIA, durante la campaña de Siria, él dijo, retiraremos las tropas de Siria. Y entonces los militares dijeron, no lo haremos. Y simplemente se quedaron y le desobedecieron. Y él parecía no saber de qué estaba hablando. En fin, la cuestión es que poco a poco, Putin y la opinión pública rusa en general llegaron a la conclusión de que Trump es un bocazas. No para de hablar y hablar y hablar, pero no hay sustancia detrás. Hay mucha fanfarronería y muchas promesas que no puede cumplir. Y poco a poco, la gente empieza a dejar de tomárselo en serio. Y creo que esto fue lo que ocurrió, cuando Putin se dio cuenta de que con él no se puede hacer gachas. Es una expresión rusa. Entonces empezaron a responder de forma mucho más agresiva, o más enérgica, como se quiera decir. Y creo que fue entonces cuando la guerra cobró un nuevo impulso. También es importante que, si los ucranianos lo hubieran mantenido al nivel en que había estado durante 4 años, quizás Rusia en lo referente a tomar el Donbass. Pero, cuando empezó y además and civilian targets, and deliberately so. The Western audience hears only about Moscow. Sabes, el público occidental solo oye hablar de Moscú. Pero quienes seguimos los acontecimientos sabemos que la gente está sufriendo de verdad en las provincias fronterizas con Ucrania. Cada día muere gente en Kursk, en Bryansk y en Rostov. De verdad que sí. Quiero decir, la gente del Donbass se ha acostumbrado en cierto sentido. Es trágico decirlo, pero llevan viviendo esto desde 2014. Pero la gente de estas provincias está desesperada. Tiene miedo. Y es tan trágico cuando oyes una historia. Una mujer iba conduciendo un coche y no esperaba que le pasara nada, porque no es un tanque. Pero entonces, un dron simplemente la haría volar por los aires, solo porque es una civil a la que quieren dar caza esos bandidos de tipo banderista. Así que creo que eso fue lo que presionó a Putin para hacer algo distinto, algo que mostrara a la población que esto no va a continuar, que se vislumbra un final. Y creo que eso es lo que ocurrió este verano. Básicamente, la intensificación de la guerra de drones, la escalada de la guerra de drones, no tuvo como resultado que Ucrania se hiciera fuerte y estuviera ganando, ni nada de toda esa fanfarria que aparece en los medios occidentales. En realidad, llevó a los rusos a decidir acelerar su ofensiva y redoblar sus esfuerzos para llevar la guerra a su fin.
Muy interesante. Y me gustaría añadir muy rápidamente que en lo relativo a la selección de objetivos con drones, he visto informaciones, bueno, está claro que Palantir trabaja muy estrechamente con Zelensky y que están probando una variedad de armas nuevas. Y en el caso de los drones, la selección y adquisición de objetivos es una nueva tecnología que en la práctica no se centra en que el objetivo sea militar. Podría ser un objetivo civil, pero siempre que se mueva, ese dron puede estar programado para atacarlo dentro de un determinado radio de lo que sea que estén intentando destruir. Así que, por supuesto, plantea muchas cuestiones éticas. Plantea diversas preguntas sobre la cooperación entre Palantir, el régimen de Zelensky y Alex Karp y sobre su particular visión de la guerra. Pero lo que acaba de citar demuestra que el régimen de Zelensky ataca activamente a civiles y los utiliza como una forma de infligir violencia y causar más daños a la sociedad civil en Rusia, para ejercer una mayor presión sobre sus dirigentes. Sí, en realidad es peor que eso, si puedo añadir un comentario. Y es que, lo siento, voy a hacer una retrospectiva histórica. En mi libro sobre la guerra civil hay una descripción de los combates. Y una de esas cosas horribles durante la guerra civil era lo que yo llamé asesinato por diversión. Cuando había, ya sabe, cosacos u otras pandillas y grupos que iban de un lado a otro por Ucrania, rojos, blancos, anarquistas, de todo tipo. Lo que hacían muchos de ellos era atacar a los judíos por diversión. Es decir, realmente pensaban que matar a un judío era divertido. Es muy gracioso. Y luego se reían de cómo literalmente podían disparar a una mujer en los campos o quemar un shtetl judío. Así que ya sabe, ahora los israelíes son muy sensibles a todo esto. Pero por desgracia están haciendo lo mismo ahora los colonos en Cisjordania. Pero la cuestión es que los banderistas, los que de verdad están movidos por el odio hacia los rusos, los moscales, como los llaman, hacen exactamente eso. Para ellos, para los operadores de drones, es divertido simplemente ir a casa en un coche en la provincia de Bryansk. Y ese no es solo un ejemplo. Hay muchas ocasiones, muchísimos casos de los que he oído hablar, en los que había un anciano en bicicleta que no había hecho daño a nadie y simplemente lo mataron. Así que creo que esto es una mentalidad. Es la mentalidad de gente en guerra. Es una de esas facetas trágicas de la guerra civil, ¿sabe? Porque los están matando. Saben que son personas que hablan su idioma. Están en las provincias que limitan con ellos o que antes formaban parte de Ucrania. Y sin embargo, los odian tanto que están dispuestos a matar a gente corriente, como ellos solo, porque les ponen una etiqueta, Moskali, ya sabe, moscovitas. Y eso significa que para ellos basta con eso para que los maten. Es terrible, pero es lo que está pasando. Correcto. Y llaman moscovitas a todos los que hablan ruso, así que podría ser un ciudadano ucraniano, nacido y criado en Ucrania, que simplemente habla ruso. Pues bien, esa persona es un enemigo para quienes siguen el marco de bandera. Sí. Sí. Muy triste. A principios de esta semana, Zelensky visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y me gustaría centrar rápidamente nuestra atención en esa visita y conocer su opinión. Zelensky anunció que hablaron de licencias para producir interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar. Y son sus palabras. También se reunió con directivos de Lockheed Martin y afirmó que están trabajando en una futura cooperación. Ahora bien, por supuesto, como comentamos en nuestra entrevista anterior, está bastante claro que Ucrania no puede producir en masa armas occidentales en su territorio. ¿Cuál es su interpretación de la visita de Zelensky a Washington y cuáles cree que son sus verdaderos objetivos? Sí, bueno, la visita de Zelensky a cualquier capital occidental es siempre lo mismo. Pedir más dinero y más armas.
Pero si se observa atentamente lo que está pasando, creo que esto es una continuación de la actitud de Trump hacia Zelensky, que adoptó desde, diría yo, la cumbre de la OTAN, que fue hace un mes más o menos. Y esa actitud la describiría así. Él desempeñaría el papel de patrón benefactor. Zelensky es un buen tipo. Somos aliados, y hay muchas palmadas en el hombro y decir, sí, 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 pero sin contenido. Y esa es la clave de mi visión, de mi interpretación. Ningún contenido en absoluto. Lo que significa que hablar de producir misiles Patriot es un buen ejemplo. No es más que hablar. Patriot missiles is a good example. It is nothing but talk, because it took Japan 6 years. Porque Japón tardó 6 años en empezar a producir sistemas Patriot, y Japón es uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Ucrania no lo es. Y es algo muy difícil. Ese es el primer punto. El segundo, Japón es un aliado y Ucrania no. Es un cliente y hay una gran diferencia. El régimen político puede cambiar en Ucrania y no confías tu tecnología y armamento avanzados a un país cuyo régimen podría cambiar. ¿Quién puede garantizar que Zelensky seguirá en el poder dentro de un año? Nadie, porque es totalmente incierto. Hay una guerra en curso, hay disputas internas, así que esto es algo a largo plazo. Es algo muy conveniente, porque puedes decir, ¿veis? Somos aliados. Los estamos apoyando. Les estamos dando esto. Pero en realidad lo que les están dando es nada. Solo promesas y palabras vacías. Otra prueba de ello es que no hubo ningún anuncio de que Estados Unidos vaya a reanudar los 60.000 millones de ayuda a Ucrania, como ocurría con Biden. Nada, en absoluto. E incluso hablar de vender armas ya tampoco está sobre la mesa, porque a Estados Unidos se le están acabando los misiles que necesita para sí mismo. Le están empezando a faltar en la guerra contra Irán. Así que todo esto son palabras absolutamente vacías. Lo único que Zelensky puede sacar y mostrar de esta visita es la resolución del del Senado, de que se va a imponer ese drástico 100%, 500%, bla, 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 a cualquier país que compre petróleo ruso. Esto es tan ridículo. No sé cómo la gente puede hablar de ello en serio. Vale, los países que compran petróleo ruso son Francia, Alemania, la Unión Europea, que no tiene dónde comprar salvo en Estados Unidos. Y están comprando todo lo que pueden. Y no pueden comprar en Oriente Medio porque hay una guerra y no está pasando nada por el estrecho de Hormuz. Y luego está Rusia. Así que presumen de tener que decir, no compramos a Rusia, pero se lo compran a India, que se lo compra a Rusia, y se lo compran a Kazajistán, que se lo compra a Rusia. En otras palabras, siguen comprando muchísimo gas ruso mediante GNL y petróleo ruso, que se revende, quizá después de ser refinado, quizá en su estado original, a través de India, uno de los mayores beneficiados del mercado mundial. Así que usted dice, o digamos que no usted, sino el Senado de Estados Unidos, que van a imponer un 500% a India. Esto es absurdo. No lo harán, porque los indios no lo van a tolerar, porque se les ignora. Simplemente va a deteriorar una vez más las relaciones con India. Ahora supongamos que dicen que imponen un arancel del 100% a China, porque China está comprando gas ruso. Entonces, ¿qué van a hacer los chinos? Van a imponer sanciones o aranceles equivalentes a los productos estadounidenses. Y la economía de Estados Unidos se hundirá si los chinos imponen un arancel del 100% a los productos americanos. Esto es imposible. Ya lo hemos visto en las negociaciones de la guerra comercial. Además, parece que Trump va a ir a China en octubre o noviembre o algo así. En otras palabras, estos son palabras vacías. No va a ocurrir. Ni siquiera estoy seguro de que vaya a aprobarlo el Congreso. Y aunque lo apruebe el Congreso, Trump no lo va a firmar. E incluso si lo firma, será solo un gesto, algo que no tiene intención de utilizar, porque utilizarlo sería ruinoso para los precios mundiales del petróleo y ruinoso para la economía estadounidense. Por tanto, estos son solo palabras vacías. But do you think there might be another
Pero, ¿crees que puede haber otra cara, otro enfoque en todo esto? Porque todo el mundo entiende que las sanciones sencillamente no funcionan y ya han tenido efectos contraproducentes para los estados occidentales. Pero su objetivo previsto es causar sufrimiento a la población civil para desestabilizar desde dentro a un país objetivo. Así que, ¿crees que esto podría ser un intento de la administración Trump? O en realidad de la administración Trump en este caso, creo yo, de intentar una vez más desestabilizar a Rusia desde dentro, de tratar de causar un poco más daño económico para con suerte impulsar su agenda de lograr en la práctica un cambio de régimen. No va a causar ningún daño, porque Rusia está vendiendo muchísimo petróleo ahora mismo y a un precio muy bueno. Esto es, en esencia, imposible de detener, porque es el segundo mayor productor de petróleo del mundo. No se puede excluir sin más a un productor tan grande del mercado mundial, especialmente con Oriente Medio en plena guerra. E incluso si la guerra terminara mañana, llevaría tiempo reparar todas esas instalaciones que han sido destruidas o atacadas por los iraníes. Pero hay otro aspecto, Lena, y es que esta ley, si se aprueba, aunque no se utilice, es muy perjudicial para la reputación de Estados Unidos. Porque los países del tercer mundo o del sur global van a ver que esto es, ya sabe, una instrumentalización de la política económica. Básicamente, significa que Estados Unidos se reserva el derecho, saltándose el derecho internacional, de imponer sanciones unilaterales a países que comercian entre sí. ¿Quién le ha dado a Estados Unidos el derecho a imponer sanciones a países que comercian con terceros países? No son Dios, no son las Naciones Unidas, no son Conseguridad. Esto es totalmente unilateral y totalmente ilegal. Y además los países del tercer mundo dirían, oye, quizá deberíamos apoyar a los BRICS, porque los BRICS están intentando construir un sistema financiero distinto, en el que no se puede usar el comercio como arma solo para satisfacer la agenda interna. Así que creo que esto es totalmente ruinoso, ante todo, para Estados Unidos y para su posición en el mundo. Es tan ridículo, tan evidente, y sin embargo, lo hacen solo para satisfacer su ego antirruso, para aparentar que están haciendo algo. Es una comedia, es una farsa. En cierto sentido, hasta resulta divertido de ver, porque te das cuenta de que no va en serio. Es solo comedia, pero a él le encanta la comedia. Es lo que se le da bien. Bueno, es un actor con talento, eso lo sabemos con certeza. Hablando de Zelensky, a principios de esta semana, Ucrania atacó un buque iraní y algunos analistas afirman que el ataque fue un intento de Zelensky de fusionar las guerras de Irán y Ucrania. En el centro de todo esto está, por supuesto, el Mar Caspio y la arquitectura de seguridad en torno al Mar Caspio, pero al coordinar un ataque contra un buque iraní, ¿intentó Occidente colectivo abrir otro frente contra Rusia? ¿O Zelensky simplemente calculó mal y cometió un error? Creo que calculó mal y cometió un error muy grave. Y no por Irán. Toda la atención está puesta en Irán. ¿Atacará? ¿No atacará? Incluso si ataca, está bastante lejos. En realidad, el aspecto más importante de la militarización del Mar Caspio son los intereses económicos de Occidente. En el Mar Caspio hay oleoductos procedentes de Kazajistán y de Turkmenistán que alimentan los oleoductos turcos. Después llegan al Mediterráneo y allí se carga el petróleo en petroleros. Dicho de otro modo, si convierten el Caspio en una zona de guerra, los perdedores, los mayores perdedores, volverán a ser Europa, porque esa es una ruta alternativa para el petróleo kazajo y turcomano. Y si resultara que esto no es seguro, que se puede atacar cualquier cosa, bueno, se tomarán medidas por parte de los rusos y los iraníes. En cuanto a Rusia e Irán, este es un corredor estratégico de extrema importancia que conecta a los dos países. Y si alguien va a enviar drones allí, lo reforzarán, igual que reforzaron Moscú.
Simplemente defenderán el Mar Caspio como un corredor estratégicamente importante para Rusia e Irán. Es un vínculo de extrema importancia entre los dos países, que estaba sin defender, porque nadie pensó que alguien fuera a hacerlo. Pero ahora que lo han hecho, lo que van a hacer es desplegar allí mecanismos de defensa contundentes, porque esto es muy importante. Para Irán es una prioridad tener este corredor hacia China y Rusia, sus dos principales aliados. Y cualquier cosa que se interponga en el camino, como Ucrania o Azerbaiyán, en ese sentido será aplastada, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Es, ya sabe, la única salida de Irán en términos de rutas comerciales, ferrocarriles, conexiones de transporte y demás. Así que no van a permitir que Ucrania interrumpa esta ruta, de ninguna manera. Responderán como decidan hacerlo. No lo sé, no puedo saber cómo, pero van a defender este vínculo con Rusia por ambos lados. Se tomarán medidas enérgicas y serias. Vladimir, y quizá la última pregunta para ti. Parece que, hablando en sentido figurado, el lazo alrededor del cuello de Zelensky se está cerrando. Vemos que Rusia está consolidando el control sobre el Donbass, que es su objetivo clave. Vemos que Rusia está restableciendo y reafirmando su dominio en el Mar Negro, algo que tiene plena capacidad de hacer y de mantener de aquí en adelante, dada su potencia naval. ¿Qué esperas que ocurra en los próximos, digamos, varios meses? ¿Qué vamos a ver desarrollarse en Ucrania y también en Europa? ¿Y cómo evolucionará la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, teniendo en cuenta que Trump se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato y que a nivel interno las cosas no le van bien? Plantea usted muchísimas preguntas muy interesantes, que tienen muchas, ya sabe, variables, como dirían los politólogos. En cuanto a Ucrania, a la política interna ucraniana, creo que el nombramiento del nuevo ministro de Defensa demuestra que los círculos banderistas, los círculos hipernacionalistas de Ucrania, están consolidando su control sobre el gobierno. Y eso significa que no van a ceder ni un centímetro. Odian tanto a Rusia que no van a aceptar ningún acuerdo. Así que lo que está ocurriendo es que los rusos no están por la labor de llegar a ningún acuerdo, y los ucranianos tampoco. Lucharán hasta el final y luego perderán. Y entonces o se suicidarán, como hizo Hitler, o huirán a Argentina o Gran Bretaña o al país que los acoja. No van a rendirse. Britain or whichever country takes them, they're not going to surrender. They will fight on. Now, there's also discord. Seguirán luchando. Ahora bien, también hay discordia entre ellos. Y esto es lo que Putin llamó el otro día las arañas en un tarro devorándose unas a otras. La lucha entre ellos o dentro de ellos, ya ve, desde el punto de vista de un seguidor acérrimo de Bandera, Zelensky no es de los suyos. Lo desprecian, en cierto modo. En primer lugar, porque son antisemitas por naturaleza. Y en segundo lugar, porque desde su punto de vista, él es un payaso. Es un manipulador, está de acuerdo con esto y con aquello. Y va por ahí pidiendo dinero, abrazando a cualquiera que quiera abrazarlo. Así que no le tienen ningún respeto. A quien sí pueden respetar es al nuevo ministro de Defensa, porque es un banderista acérrimo con fama de combatir a esos moscovitas desde 2014. Así que puede haber un golpe de Estado. Podrían echarle. Puede adoptar distintas formas, elecciones, simplemente un nombramiento o una votación en la Rada. ¿Quién sabe? Pero la tendencia es evidente. No va hacia una conciliación ni hacia algún tipo de compromiso. No, no va a ocurrir. Cuanto más pierdan, más obstinados se mostrarán en defender hasta el final la parte de lo que controlen. Y eso significa que los rusos no van a dejarles controlar nada. Esa es mi lógica. En cierto sentido, lo que están haciendo los estadounidenses y los europeos es perjudicar a Ucrania. Si quisieran salvar a la Ucrania de Bandera, lo que harían sería aceptar ahora las condiciones de Putin. Prácticamente todas, incluido el reconocimiento de las provincias.
then they'll have it. They would have, Y entonces lo a tendrán. chunk of Ukraine. Tendrían una gran parte de Ucrania que les sería favorable. Pero están destruyendo eso al no ceder en nada, al no aceptar absolutamente nada de lo que quiere Rusia. Empujan a Rusia cada vez más hacia una victoria total, sin concesiones. Esto es lo que dicen los generales rusos. No podemos permitir que ninguna parte de Ucrania sea una cabeza de puente o una base avanzada para ataques occidentales contra Rusia. Así que esa es la lógica. Los nacionalistas se mantienen firmes. La lógica es que los rusos presionan más y nadie sabe dónde se detendrán, si es que se detienen. Y Occidente, por su rechazo total a cualquier negociación con Rusia y a cualquier compromiso, está cavando la tumba de Ucrania y de Zelensky. Y un último apunte. Esto puede cambiar. Así están las cosas ahora. And the last point, it may change. This is the way things are now. Now, it may change. For example, Ahora bien, eso puede cambiar. Por ejemplo, si Merz sale y AfD llega al poder en Alemania, eso puede cambiar. Si el año que viene, si la guerra sigue ahí hasta la próxima primavera y Macron sale, que, bueno, tiene que salir, pero es probable que su partido pierda, entonces Francia cambiará. Cuando cambien Francia y Alemania, eso significa que cambiará el liderazgo de la Unión Europea. No va a ser lo mismo, porque son miembros fundadores. Los tres países más importantes de la Unión Europea son Alemania, Francia e Italia. Los demás son simplemente, ya sabe, compañeros de viaje. Así que esto puede cambiar, y entonces pueden ser posibles otras cosas. Luego, como usted ha mencionado, Trump puede perder las elecciones. Entonces habrá una nueva situación. ¿Qué tipo de situación? ¿Controlarán los demócratas solo la Cámara de Representantes, o la Cámara y el Senado? just the House or the House and Senate. That would change. If it's both houses and Senate, Eso cambiaría. then he's a lame Si pierden tanto la Cámara de Representantes como el Senado, entonces será un presidente sin margen de maniobra. Obama and he'll Entonces ya no importará. Será como Obama en sus últimos años. Cualquier cosa que haga será bloqueada y tendrá suerte si no lo someten a un impeachment. Probablemente lo sometan a un impeachment, pero no lo destituyan, porque si lo destituyen, J.D. Vance se convierte en presidente. Y los demócratas no quieren eso en absoluto. Al tener 2 años más como presidente, tendrá muchas más posibilidades de que lo ratifiquen de nuevo y de ser elegido presidente por derecho propio. Así que, si pierden las elecciones de noviembre, tendrán a un presidente sin margen de maniobra. Eso significa que pueden ignorarlo. Dejar que, ya sabes, organice todos esos bonitos bailes en su nuevo salón de baile. Pero sería irrelevante en cuanto a lo que Estados Unidos pueda hacer. would be irrelevant in terms of what America can do. Vladimir, muchas gracias por acompañarnos y por otra conversación fascinante como siempre. Ha sido un placer absolutamente interesante y muy esclarecedora. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Sí, muchísimas gracias, Lena. Gracias. Thank you.